Seguimos hablando de sexualidad y hoy nuestro tema se llama Descubriendo nuestro yo erótico. Esa dimensión erótica que podríamos decir que dentro de la sexualidad es también una de las más alejadas. Muchos tenemos dudas, inquietudes o tenemos imaginarios que vienen de la misma televisión, de los medios. Recordemos hace unos años cuando estuvo en furor la trilogía de 50 sombras de Grey, que todo el mundo, exactamente, todo el mundo hablaba, comentaba. Pero a veces nosotros sentimos que es como una dimensión que solo le pertenece a los, entre comillas, bonitos o los que cumplen con los estereotipos que se nos imponen. Entonces es verlo realmente qué es el erotismo y vernos también como seres eróticos. Sí, y pensar eso que tú acabas de decir, como lo decía ya Gerald Swan sobre el ejercicio del placer consciente. Entender entonces la sexualidad como una dimensión gigantesca, donde la psicología tiene muchísimo que ver y otras disciplinas, por supuesto, porque vamos a hablar, como bien tú dices, Leito, que hoy no lo dijiste. Sí. ¿Cómo es? Vamos a, si usted es humano, esto que vamos a hablar le interesa. Sin duda alguna, ¿no? Hay gente que se sustrae de ciertos temas, ¿no? Pensando, no sé, concibiéndose a sí mismo como una máquina, no sé qué tipo de objeto, pero todos estos temas que se tratan aquí en Dementes Abiertas tienen sin duda todo que ver con quien sea ser humano. Sí, Le interesa, y pues estamos en esta saga de sexualidad humana, mitos y realidades. Y con esto que ustedes comienzan diciendo aquí para empezar el programa, pues yo pienso suena muy paradójico que uno de las dimensiones quizá más importantes del ser humano, digo, tenemos una función natural reproductiva, ¿no? Y bueno, quizás es nuestra mente, nuestro cerebro el que le imprime a esta dimensión, digamos, gozo, ¿no? Disfrute, en fin, sentimiento. Y es curioso que, como lo decía la doctora Sandra, pues para muchas personas eso es un tema tabú. Sí. No, sí, claro. ¿Por qué esa mojigatería en torno a la sexualidad, al erotismo que todos tenemos en algún momento, ¿no? Sí, y pensar quizás que... en la vida de pareja no se habla del tema, ¿no? Sí. Viene una cuestión instintiva, ¿no? Ocurre un acto y después no se habla del tema, ¿no? Hay un tabú. Sí, mira. Tal vez porque desde pequeños, ¿no? Culturalmente se nos dice malo, pecaminoso, ¿no? Además esta historia de Adán y Eva, ¿no? Que Adán mordió la manzana y no sé qué, y el cuento, y siempre se nos dijo que era una metáfora y que de lo que en realidad se estaba hablando era de sexualidad, ¿no? Y entonces se nos dice, eso es cochino, feo, ¿no? Tiene que hacerlo escondidas. Y fíjate que siempre que se habla de ser humano hablamos, no, que la cognición, que es lo que nos hace diferente de los otros animales, pero resulta que ya el doctor Elie Alzate, desde el año 74, en una publicación 25 de la revista de Ginecología de Obstetricia, nos menciona que es junto con la cognición, la función erótica, es lo que hace diferente al ser humano. Da la característica de tener corteza cerebral, pero mira, para no alargarnos más en este preámbulo, tenemos aquí a un experto. Nosotros pero, acá por supuesto, vamos a estar aquí súper bien acompañados y no somos los llamados a hablar autoridad tan extensamente como bien Exacto. una autoridad en el tema como es el doctor Bernardo Useche Aldana. Ajá. Y pues nos permitimos hacer, es bastante complicado, pero nos atrevemos a hacer un resumen de hay que hacerlo, su hoja de vida. por supuesto. Él Bien resumida. es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con magíster en sexualidad humana del Instituto de Estudios Avanzados en Sexualidad Humana en San Francisco, California, doctor en sexualidad humana del Instituto de Estudios Avanzados en Sexualidad Humana y doctor en salud pública de la Escuela de Salud Pública del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, y actualmente es el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. Doctor Bernardo. Ahí estuvo resumido, doctor. Y nos quedó bastante por fuera. Entonces, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. A Ligia Amparo, a Sandro, a Leonardo, a todos quienes nos siguen. Espero que tengamos un programa que sea al mismo tiempo divertido y al mismo tiempo profundo, si es que esto se puede hacer en la radio. Pero claro que sí, doctor. Yo creo que empezamos con una primera pregunta, doctor. Defínanos nuevamente, ¿qué es sexualidad humana? Sí, empiezo tal vez, porque tú ya lo mencionaste, Ligia, por definir la función erótica de la sexualidad humana. ¿Sí? La función erótica es, como bien dijiste, la búsqueda consciente del placer sexual. Y es una característica
en ese sentido exclusiva del ser humano. Es probable que otras especies tengan orgasmos, es probable que un macaco tenga orgasmos, pero serán orgasmos de macaco, no serán Orgasmos humanos. no serán exactamente equivalentes a los orgasmos humanos. Entonces, y en esa definición consciente es muy importante porque implica, y digámoslo de una vez por todas, implica una conducta responsable de la sexualidad. Muchas veces se confunde y se cree que promover el placer sexual, que es lo que debe hacer entre otras cosas un terapeuta sexual, pues, promover el placer sexual tiene que ver con promover conductas irresponsables, nada más alejado de eso. Las personas tenemos que comportarnos sexualmente de manera que nunca lastimemos a nadie, de ninguna manera, ni mucho manera. Pero a veces se enfoca el estudio de la sexualidad humana, los medios son muy incisivos con lo que yo llamo el lado oscuro de la luna de la sexualidad, es decir, los problemas, las tragedias, los delitos sexuales. Y por eso me alegró tanto que me invitaran no a hablar de eso, de abusos, de violaciones, de tal, que hay que entenderlas, por supuesto, y hay que prevenirlas y hay que corregirlas, sino que me invitaran a hablar del lado brillante y luminoso de la luna, que es el placer sexual. Que entre otras, doctor, pues el estar tocando ese tema es hacer prevención desde un programa como este, una psicoeducación que pretendemos hacer con invitados tan especiales como usted, y hablábamos entonces de función erótica, y cómo podemos nosotros entenderla común y de manera, ya le dijimos algo de la conciencia, que eso es lo básico, pero cómo podemos hacer ver esto como parte de educación sexual o salud sexual, más bien, conocer de la función erótica. Sí, a ver, hablar del erotismo es promover la salud sexual y es promover el bienestar de todas las personas. A veces se nos olvida, y hay mucha literatura científica, hay mucha investigación, hoy no hay dudas que ejercer la función erótica, disfrutar el placer sexual es bueno, conveniente para la salud y previene problemas no solo mentales, sino problemas físicos también, está relacionado con la buena salud física y mental. Inclusive, si, por ejemplo, si vemos que es un ofensor sexual, como se dice, es alguien que no resolvió bien su capacidad de disfrutar sexualmente. En otras palabras, es resultado de una mala educación sexual, ¿sí? Hacer educación sexual es prevenir todos estos abusos, pero no solo, digamos, haciendo el llamado a la abstinencia sexual o a la restricción, sino precisamente no negando ese componente erótico que hay en todos nosotros, sí, y sin el cual no somos seres humanos completos y sin cuyo disfrute no va a haber esa noción de bienestar y de salud a la que todos aspiramos. Por aquí Doctor, ya... es muy interesante lo que usted nos está diciendo, pues encontramos un estudio en Finlandia del año 2010, hablándonos justamente de eso de la salud sexual, la imagen corporal, la identidad del individuo, su aceptación de sí mismo, y el estudio lo que nos hace es una medición de 9.500 personas, entre hombres y mujeres, concluye que la mitad de esa población se sentían satisfechos en su vida, ¿sí?, precisamente porque ejercían la sexualidad o el ejercicio directo de la sexualidad desde lo erótico, pero aseguraban que era precisamente desde sentirse aceptados a sí mismos. Entonces, que definitivamente identidad, autoestima, como bien nos lo explicó Maslow, tantos conceptos están unidos a la sexualidad humana que por donde quiera que la miremos hay que tocarla. Dije, Amparo, eso me hace acordar de una frase que creo es de Mario Benedetti, que dice, si todos estuviéramos, tuviéramos la oportunidad de experimentar lo que se siente, lo que se vive en los segundos y minutos después de un orgasmo, nadie mataría a nadie. O sea, en ese
en ese estado, ¿sí? de bienestar, pues no da espacio para todas estas cosas negativas. ¿Sí? Muy interesante. Aquí empieza a participar la gente esta mañana, nos saludan, en fin, van dejando algunos mensajes por inbox. Hay gente tímida en estos temas. Yo soy muy tímido. Sí, doctor, de repente aquí surge una pregunta y tiene que ver como con la sexualidad y el erotismo como tabú, un fenómeno social, ¿no? Este tabú, ¿de dónde procede? Quizá de los dogmas religiosos. ¿De dónde procede, por ejemplo, la idea de que la sexualidad en cierto nivel, podría decirse, puede ser catalogado como un acto inmoral, ¿no? Chaplin creo que era el que decía que los seres humanos hacemos el amor a escondidas y matamos a seres humanos al aire libre, frente a las cámaras incluso, entonces es una cosa curiosa, ¿no? Y la pregunta es esa, ese tabú sobre la sexualidad, que es algo por supuesto natural, maravilloso, y como dice usted, que proporciona disfrute en el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué ese tabú? Eso me recuerda a mi mentora Elia Alzate, quien decía que los primeros cristianos eran misóginos, pero no eran, por su cultura, sí, y su herencia y tal, pero no eran erotófobos. Pero que a partir de cierto momento, y eso algo lo hemos estudiado a partir exactamente de San Agustín, entonces hubo un cambio, ¿sí? Y San Agustín coincide con que el Imperio Romano por fin conquista a las regiones donde estaban los cristianos, ¿sí? Y se vuelven cristianos. Entonces vemos que la erotofobia, que es a lo que te refieres, Leonardo, con lo del tabú, ¿sí? Todo esto. Contra el erotismo. Que la erotofobia tiene muchas razones. Tiene una explicación social, política, profunda, ideológica, etcétera, ¿sí? Por supuesto está relacionada con las religiones. Y lo que ocurrió, como dicen otros autores, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fue que se hizo una medicalización del pecado. Es decir, lo que antes era pecado, ahora quienes siguieron controlando el erotismo fueron los médicos, especialmente quienes llegarían a ser los psiquiatras, ¿sí? Y entonces se convirtió en enfermedad, pues. Se convirtieron en enfermedades, y eso es lo que prevalece y predomina en nuestra cultura todavía. De ahí la importancia de programas como este, que se convierten en programas de educación sexual, por supuesto, en donde se despatologiza, se desmitifica, se ve como el problema real que es, ¿sí? Porque obviamente genera problemas, no estoy diciendo pues que no, pero entonces empezamos a hablar naturalmente sobre esto, que es el primer paso. Sí, señor, ahí empieza a derrumbarse un poco el tabú, ¿no? Es como el padre de familia que en el seno de su hogar habla con sus hijos sobre sexualidad, con palabras castizas, ¿no? sin eufemismos, sin disfrazar la cosa, y esto hace que el morbo, ¿no? Esa curiosidad pícara de pronto vaya disminuyendo, ¿no? Y se asuma el tema como tiene que ser. Con seriedad. Y con lo que tú señalas, recuerdo una vez un caso que a veces, ¿cómo puede llegar justamente ese mal manejo de esa curiosidad, y cuando no damos las respuestas adecuadas y a tiempo ni creamos el clima? Recuerdo una vez un consultante que era bastante joven, acababa de ingresar a una universidad, una carrera muy complicada, y él logró su cupo en el primer intento, pero el muchacho pierde el cupo. Inicialmente él plantea que es una dificultad en la organización del tiempo, pero ya él después reconoce que él empezó, como ya él vivía aquí en Bogotá, solo, sin su familia, empezó a tener curiosidad sobre toda esta parte de pornografía y demás. Entonces él invertía su tiempo era en pornografía y masturbación. Y él señala que para él era ya después muy difícil controlar y manejar su tiempo, hasta que finalmente vemos, y señala, pierde las materias porque no estudia y se dedica a este punto. Pero lo que señala es que yo tenía curiosidad y pues yo no sabía cómo preguntar en mi casa, a quién recurrir, y pues allí cae en esa situación. Y lo que dice tanto el doctor como Leonardo es hablar las cosas, no tampoco el
información, por decirlo, exagerada o violentando que sea a tiempo, como Sí. hablábamos el programa anterior, estas situaciones en que la niña dice tengo novio y la mamá inmediatamente la reacción es la llevo Claro. a planificar, Ajá. sin que ella, pero es que yo no voy a tener todavía relaciones, solamente tengo novio. Y ya el anticonceptivo, el Ajá. condón, y eso es educación sexual. Ajá. Y hay, Sí, una, no, hay una verlos. línea, hay una línea pequeña entre la prevención y la promoción, ¿no? Ajá. Es lo que pasa, por ejemplo, con el respeto, aquí metiéndonos en otro tema un poquito, pero para hacer una analogía, con la promoción del respeto a los derechos igualitarios para los derechos de género, ¿no? Entonces, no, las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos, y entonces cuando hay organizaciones, medios de comunicación que hacen pedagogía, que sensibilizan, ¿no? Educando a la gente, hay otros sectores de la sociedad que reaccionan y dicen, no, ustedes están promocionando el tema, ¿no? Están induciendo, influenciando a otros. Entonces, ¿hasta qué punto hacer prevención en estos temas? Otros lo pueden tomar como una inducir al libertinaje, no sé, Este tipo de es un cosas. punto definitivo del que se ha tocado. Si no está claro, no podremos hacer educación sexual positiva. Es decir, educación sexual positiva es la que habla del erotismo, la que Sí. no lo niega, sino la que la incluye. Ser ¿sí? humano. Bueno, ¿y cuál es el punto? Se cree equivocadamente que hacer educación sexual y hablar de los temas del erotismo es promover, como aquí se ha señalado, pero la investigación lo que demuestra es que esto ni promueve ni controla, Sí. que es la equivocación en la mente de Claro que muchos sí. que dicen no hablar para que no ocurra esto. Sí, ¿sí? sí, sí. Resulta que usted puede no hablar y un adolescente hombre se va a masturbar así nunca le hayan hablado, o peor aún, así le hayan dicho que la masturbación le pone Le sale pelos en la mano. pelos cosas en así. la mano, le pone verde la nariz o cualquier cosa, o como me decían a mí mis apreciados profesores de bachillerato, me roba el fósforo y el calcio que debería alimentar mi inteligencia, ¿cierto? Ay. Entonces uno tiene que pensar dos veces, ¿sí? Pero no, eso se puede no aceptarlo como una dimensión natural del ser humano, lleva a estos problemas. La educación Sí, claro. sexual, en síntesis, ni promueve, es decir, no puede llevar a alguien a, ¿sí? Ni controla. Lo induce a que lo haga, bueno, de todas maneras lo va a hacer, pero de pronto imprimiéndole un poco de responsabilidad. Y aclarar. Y de Aclararlo. paso lo que decía Sandra sobre la pornografía. Eso es muy común. La pornografía, si uno le quiere buscar un aspecto positivo, quiere decir que a las personas solas, tímidas, etcétera, les puede ilustrar un poco, les puede mostrar, ¿sí? Ese es un aspecto positivo de la pornografía. Ahora, si es adictiva, si está asociada a una personalidad compulsiva, sí, tal. Si pierde de vista que es una creación además comercial, donde se exageran las reacciones sexuales, etcétera, pues entonces, pues no. Sí, casi que, sí. Porque allí, perdón, también es otro punto y empieza a entrar la parte de imaginarios y cuando señala el doctor, es algo que es imaginado, exagerado, pero entonces ya cuando la persona empieza a compararse tanto su cuerpo con el prototipo, que es como ese yo debería ser así, como el imaginario que se me está mostrando, Claro. entonces como mi cuerpo no es así, entonces yo no voy a ser deseable, y ahí vienen a la mente infinidad de casos, y también en cuanto al desempeño, entonces es cuando inclusive se puede ver en la pareja como agresiones de es que usted no me está haciendo tal cosa o usted está fallando, y podemos ver cómo esas Sí. imágenes distorsionadas se empiezan a interiorizar en lo que el deber ser de ese funcionamiento y empieza, así como hemos hablado en otros programas, en autoimagen, entonces empezamos a creer que soy bonita si cumplo X estándares y Estándares. X medidas. Nos fijamos en los estereotipos, ¿no? Los Ajá. estándares, y si yo no soy así, la doctora Ligia lo decía, o tú, doctora Sandra, si yo no soy bonito, el sexo no es para mí. La Exacto. satisfacción Sí, sexual no sí. es para mí, ¿no? Y Porque eso, se van Sí. creando esas ideas, esos estereotipos, Sí. ¿no? Y se sesga esto que estamos tratando de decir y que entre líneas lo ha dicho el doctor Alzate, que es el doctor Euseche, que es el referente de entender el ser humano en esa complejidad que es la sexualidad, que si se le niega, se niega al ser humano.
Se acaba la especie. Claro, Ligia Amparo, pero esto es muy interesante porque yo he llegado a la teoría de que la naturaleza es tan bondadosa que personas, por más feas, objetivas, subjetivamente que sean, levantan. Y encuentran con quién. Sí, y no estamos hablando pues de las relaciones desiguales, claro, donde se y vaya a ver si esa persona que la sociedad considera fea, sí, de repente tiene un mejor éxito sexual, sí, ¿no? Una vida sexual más exitosa y más placentera. Y fíjate que ahora que lo menciona, doctor, que podría ser, ¿no? Uno, exacto, puede tenerlo. Haciendo la revisión para el programa, nos encontramos con un artículo muy interesante de seducción de Marilena Carlson, y nos habla sobre que eso de estar en la posición pasiva, de que se te deje seducir, ¿sí ves? O estar en la posición activa, de que tú eres el seductor, tiene que ver con eso, de la aceptación que estamos hablando, si nos sentimos bonitos o feos, ¿sí? Pero ese feo, o el que se cree feo, porque no hay nadie feo, el mal arreglado o mal arreglado de pronto, ¿sí ves? Igual de todas formas va a levantar, porque según lo que entendimos en el artículo, ¿no? Lo que dice la doctora Carlson, está hablando entonces más bien sobre esa situación de dejarse que venga sobre uno la admiración por el otro, y ya allí hay algo de seducción también para el interlocutor o para el otro, simplemente con que uno sienta admiración, así uno no haga nada porque se crea feo, igual esa simple admiración va a causar esa primera línea de atracción. Ahí ella habla de seducción. Y además esta autora también señala que tú también te puedes sentir en la capacidad de seducir en la medida que tú creas que tienes algo que dar. Y allí también lo podemos unir con otro estudio de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, en que ellos, es interesante porque parten de una hipótesis de debe haber alguna relación entre el índice de masa corporal y algo que denominan autoestima sexual de las mujeres, pero encuentran que la correlación en sí es muy débil con el índice de masa corporal, sino lo que realmente va a influir en esa autoestima sexual de las mujeres es cómo se perciben ellas con su cuerpo. Entonces, quienes tienen, y allí plantean también el concepto de la relación consigo mismo, quienes tienen mejor relación consigo mismas, quienes se aceptan, van a sentirse mejor sexualmente. Entonces, lo que hablábamos, más exitoso es lo que tú decías, sí, puede ser no tan atractivo. Hay un adagio popular, sí, que la suerte de la fea es la bonita, la desea. Sí. Por algo será. La fea tiene su jale, no sé qué tendrá, pero su plus, ¿no? Sí. Pero algo lo dice, ¿no? Y es un dicho muy popular. Ahora, hay que entender que como lo erótico, como cualquier otra dimensión psicológica, tiene tanto de evolutivo y biológico como de social y cultural. Ay, sí, sí. Entonces la seducción tiene de ambas cosas, ¿sí? Es decir, los psicólogos evolucionistas como David Buss, por ejemplo, dicen, no, es que al hombre evolucionó para tener que seducir, ¿sí? Bueno, pero culturalmente, ¿sí? Culturalmente, para tomar la iniciativa, el hombre en buscar la relación sexual. Sí. Pero culturalmente vemos que eso cambia, dependiendo del sitio, del periodo histórico, de las creencias de la nación, etcétera. Sí. Y en ese sentido ya los hombres pues andamos un poco más despreocupados, creo yo, porque la cultura llevó a que las mujeres sean las que fíjese que en estos días hablábamos, creo que fue que sobre un consultante que decía que se sentía, ¿cómo era? Acosado, agobiado. No, próximo, o sea, él tiene una característica, y es que se ve bastante joven para su edad. Ajá. En su voz, es de estatura baja, y ciertos comportamientos, y él está próximo a cumplir los 30, pero él decía, es que hasta ahora en mi vida solo una mujer me ha caído. Y él decía, él decía, y él señala, él dice, es que yo no sé cómo invitar a una mujer a bailar, yo no sé cómo bailar, entonces yo prefiero no bailar, y pues chévere que con esta novia que parece que no le gusta bailar mucho, pero él se sentía mal porque solo una mujer había intentado conquistarlo. Cuando uno miraría ahí a la inversa sería como, o sea, uno esperaría que él... Estábamos hablando, Sandri, con el doctor Useche antes de entrar tras bambalinas, y no sé si se acuerda, doctor,
que hablábamos esto de que el ser humano de hoy pues es un hombre y una mujer distinta, ¿sí? Tenemos una mirada de la realidad muy diferente. Hablábamos sobre esta función erótica y las fases, cómo ocurren, usted me estaba comentando la relacional. Y bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de esas fases de la función erótica, doctor? Bueno, sí. Hay distintos modelos para entender el erotismo. Uno es el de Eusebio Rubio, que ustedes me mencionaron, de la teoría de los solones. De los solones. Que es un gran amigo mexicano que hoy está cumpliendo años. Entonces, desde aquí los saludo, porque estoy seguro que en México nos están escuchando. Bueno, uno puede ser eso. Otro modelo puede ser el de Alzate. De Alzate, ya el de Masters y Johnson, el de Helen Kaplan. Uno puede encontrar muchos modelos. El de Alzate es integrativo, y yo creo que pone en su sitio todos los aspectos que se necesitan para entender el erotismo. Entonces, decimos, hay una fase de deseo, hay una fase de búsqueda de pareja para satisfacer el deseo, hay una fase de excitación, de estimulación, excitación, y está la fase orgásmica. La fase relacional es, desde el punto de vista erótico, es como levanto pareja sexual, ¿sí? Lo cual que ocurre en todo momento, que cambia históricamente, etcétera. Entonces, lo que comentábamos antes con Ligia Amparo es que hoy la realidad ha cambiado, y esa persona de la que habla Sandra, que tiene esa preocupación, que no sabe, pues ya se debió haber dado cuenta que existe Tinder, que existe no sé qué, que hay otras formas. En un pequeño estudio que estoy haciendo, una tesis de pregrado de psicología, están estudiando la fase relacional, y estamos empezando a analizar los resultados, y los resultados es que todo es completamente distinto el panorama a como me tocó vivirlo a mí de adulto joven. Hoy los tipos de pareja, la búsqueda de objeto sexual en el mejor sentido de la palabra, está mediada por las redes, por las aplicaciones, etcétera. El concepto de fidelidad cambió completamente. Entonces uno encuentra adolescentes y dice, no, yo tengo novia y yo tengo parche. Y entonces el ganado le llaman ahora a los pelados. Y los peladitos. Tengo el ganado. Exacto. Entonces, todo eso ha revuelto. Eso ha ido aparejado con un cambio social profundo durante las últimas décadas, que tiene su raíz pues en los modelos económicos que se han implantado, que han desromantizado la sexualidad y la han vuelto cada vez más comercial y más en el ámbito del negocio y de la cosa. Entonces, bueno, si uno hace una aplicación de estas, pues uno fácilmente se vuelve el dueño de Amazon, ¿no? Es decir, pues, ahí está el negocio. Ya está el negocio, ¿no? Sí, señor. Doctor, aquí también surge otra pregunta, y es la conexión que hay entre el sexo y el amor. ¿No? Esta mañana leía precisamente un artículo que recordaba que el amor romántico es una invención muy reciente, ¿no? En términos del tiempo, ayer más o menos se inventaron el amor romántico. Claro. Esto no existía, y entonces ¿cómo viene esto a cambiar? O sea, hay una mixtura, hay una amalgama entre amor y sexo, o siguen siendo, no sé, biológica y culturalmente dos temas distintos. Y ese artículo hablaba del escándalo de abusos sexuales, del clero, ¿no? De los clérigos católicos, en fin, y entonces leía yo por ahí por qué el celibato, ¿no? Y por qué toda esta inhibición a la sexualidad. Y había una parte que hablaba de la castidad, ¿no? Entonces decía, hay que diferenciar entre celibato, castidad, virginidad, en fin. La castidad, decía el artículo, tiene que ver con, o es una situación que se presenta, por ejemplo, en la vida en pareja. Una pareja es casada, vive, se quieren mucho, pero dicen, hey, no vamos a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Bueno, dirán, podría ser que se encuentran sexualmente solo para objeto reproductivo y ya está. Y deciden vivir así, eso se le conoce como castidad. Y es que con respecto a esto que estoy haciendo esta introducción, es que hay una pregunta que nos hace alguien aquí, nos hace Germán. Dice,
Pregunta, ¿la abstinencia sexual en una pareja católica constituye un detrimento en la salud mental? Pregunta, seguramente está en ese caso, no sé. Luego dice, la abstinencia sexual, ¿qué tanto puede deteriorar el vínculo afectivo? ¿No? Y luego sigue preguntando, dice, estoy hablando de esa relación, amor y sexo. Empecemos por el concepto general. Deseo es distinto de amor. Son dos emociones distintas. Pueden conjugarse maravillosamente o pueden... Así se coincide, qué maravilla. Sí, exacto, y pueden manejarse responsablemente de manera independiente. Ahora, sobre la pregunta, lo que los estudios demuestran es que las parejas sufren y presentan un efecto de habituación. Entonces, muchas veces la decisión, después de vivir 30 años pues juntos, pues es probable que disminuya el deseo. La tendencia puede ser esa, no estoy diciendo que es la norma, no. Eso me permite aclarar algo aquí. La vida erótica es, como todo en la naturaleza y en la sociedad, absolutamente diverso. No es blanco y negro. Ahí no es, la personalidad es un rasgo que define la individualidad psicológica, digamos entonces que tenemos una personalidad erótica. John Money la llamaba los mapas eróticos, ¿sí? Que nos definen a cada uno. Entonces hay una gran diversidad, pero uno sí puede decir que hay una tendencia a la habituación, ¿sí? Y a la habituación tiende a ser contrario. Y eso se podría llamar castidad, digamos. Ahora, la otra parte de la pregunta, de si eso va contra la salud mental, yo le decía a Sandra antes de entrar, el problema con los casos es que uno no tiene el contexto ni tiene la historia sexual de la persona. Importante. La historia sexual es fundamental para entender algo. Es distinto una pareja que ha cesado de tener actividades sexuales dentro de su matrimonio y no tiene ninguna otra actividad sexual, a alguien que en su historia tenga otras relaciones sexuales. Alguna vez un sacerdote me envió una pareja a la consulta y con una notica que decía, doctor Bernardo, para salvar este matrimonio debemos salvar su sexualidad, ¿sí? Y entonces yo fui fuimos a la consulta y resulta que se odiaban. Y no tenían actividad sexual, se odiaban, ¿sí? Pero además cada uno tenía un amante y vivían felices, ¿cierto? Entonces mi respuesta... Felices los cuatro, dice una canción muy popular. Entonces mi respuesta fue, padre, si queremos preservar la felicidad sexual, debemos acabar el matrimonio. Sí, hay que divorciarlos. Mire, eso es muy, uno le puede sonar muy simpático, pero es muy común. El sacerdote intentó sesgar su diagnóstico clínico. Claro. No, yo lo digo aquí en broma, ¿cierto? Sí, pero respetando, porque él estaba en su función de mantener el matrimonio, el vínculo, y está en todo esa es su función. Además, pero como el doctor señala, es ver cada particularidad, porque tendremos que ver si en esa abstinencia sexual o en esa castidad ambas partes están de acuerdo. Exacto, y no se están sintiendo era eso lo que iba a decir, exacto. Porque si ambos llegan al acuerdo, como dice el doctor, pues ya no sentimos la necesidad y nos sentimos cómodos, es respetable. Pero si hay uno que desea tener las relaciones y el otro no quiere y somete al otro a una situación de castidad, entonces ahí hay que entrar. Alguna vez nos tropezábamos con un consultante así, doctor. Además, entonces, eso constituye una causal de divorcio. Aparte, la ausencia de pero fíjate que nos encontrábamos con un consultante refiriendo una historia así, en la que él estaba muy motivado para continuar en sus relaciones con su pareja, en su matrimonio, pero ella no. Y entonces allí hay una discrepancia, los dos, uno sí, el otro no. Finalmente esto, ¿cómo se puede ver, doctor, desde la función erótica, que se limita o que se depriva a otro ser humano? ¿Cómo podemos entender eso en una pareja? ¿Podría ser una forma de maltrato, por ejemplo, en ese ¿Sí? sentido? O sea, a ver, si estoy entendiendo bien, yo diría lo siguiente. Volvamos a la definición inicial. La función erótica es la búsqueda consciente del placer. Del placer. Sexo. Entonces, digamos que,
hipotéticamente, si alguien conscientemente decide no buscar el placer sexual, Sí. está en todo su derecho. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, las personas religiosas que optan eso y lo cumplen, pues, son dignas de admiración, aunque seguramente están renunciando a algo que podría contribuir enormemente a su bienestar Sí. personal, ¿sí? Sí. Entonces todo tiene que ver es con esas decisiones conscientes. ¿Qué Ujú. decidimos? Y en una vida de una pareja, pues pueden haber etapas distintas. En una etapa lo que decidimos es que tenemos actividad sexual 3 veces al día, siempre y cuando el físico no lo permita, físico, el estado físico no lo permita. permita, ¿sí? Y en otras, dependiendo de las circunstancias, pues eso se puede variar. Sí, pero en esas parejas como la que referíamos ahorita, en la que un miembro de la pareja se declara haber estado deprivado sexualmente porque la pareja no quería y la persona continúa ahí. Sabemos que Bueno, desde la decisión ya sabemos qué habría que hacer, pero ¿cuál es su opinión? sí, no, pero es difícil porque uno no tiene el contexto, ¿sí? Sí, Entonces, entonces pueden haber pueden estar ocurriendo diferentes cosas, Sí. ¿sí? Una, por ejemplo, porque esto es infortunadamente frecuente, Sí. la actividad sexual se utiliza para influenciar la relación o para manejar la relación. O sea, como diríamos los psicólogos, se utiliza como refuerzo castigo Sí. de ciertos comportamientos. El corte de servicios que Exacto. llaman. Dicho de otra manera, manipulación. Coloquialmente, ¿no? Sí, Exacto. manipulación. Le corto los servicios. Entonces, eso puede ser una posibilidad. Sí, en esa historia, sí. Otra es que bueno, y es común, la mujer también puede perder el deseo hacia su pareja hombre, ¿sí? Y estamos hablando de parejas heterosexuales. Y entonces, bueno, allí, de hecho, ese es uno de los cuadros clínicos Sí. por los que más se consulta. Lo que hay que ver ahí es si es por ese efecto de habituación, si es porque hay maltrato, si es porque le perdió la admiración. Bueno, ¿cuáles las razones que pueden ayudar a explicar eso? Si es solo con esa pareja o es que realmente no responde Sí. a ninguna otra Otro atracción estímulo, y estimulación. Sí. Entonces, ya hay que entrar en detalles que son los detalles de la consulta. Sí, usted nos habla de problemas menores y de problemas mayores. Sí. ¿Por qué no discriminamos un poquito ya que estamos tocando el punto? Sí, no, en la clasificación de Alzate, muchas de las, entre otras cosas, muchas de las definiciones que él dio, la nueva clasificación del CIE-11, Sí. en lo que tiene que ver con sexualidad, se ve reflejada ahí. Es decir, quiere decir que lo que planteaba Alzate estaba previendo lo que debe ser más correcto en cuanto a este tipo de diagnósticos. El CIE-11 abrió un capítulo de salud sexual, ya despatologizó Qué bien. muchas conductas, ¿sí? Y, por ejemplo, el transexualismo ya no es un trastorno de la identidad de género, ni disforia de género como en el DSM-5, En el DSM-5. sí, sino que es una incongruencia de género y es claro, es una situación problemática Sí. que tiene que ver con la salud sexual, pero debe manejarse no como una patología. Ujú. Entonces, en ese contexto, Alzate lo que decía es, la mayoría de que se consideran trastornos sexuales o patologías son problemas menores, quiere decir que son fruto Ujú. de la ignorancia, son frutos del Mira. desconocimiento, Sí. ¿sí? Ok. Y no una real De disfunción los sexual mitos y que todo tenga pues un problema de base neuronal. O sea, los problemas mayores vienen siendo biológicos, neurológicos. Tienen generalmente un fundamento biológico, ¿sí? Ok. Porque incluso los que están asociados a cuadros mentales graves, pues sabemos que lo mental tiene Sí, una claro, base un biológica. factor, sí. Eso de que nos hablaba al principio del programa, de que no se puede hoy separar mente y cuerpo, Exacto, no, eso no tiene piso científico. Sí. Ah, Sí. sí. Entonces los problemas menores se solucionan con educación sexual. Ujú. Por ejemplo, voy a poner uno. Muchas mujeres
normales absolutamente, física y psicológicamente, no alcanzan el orgasmo fácilmente durante el coito vaginal. ¿Sí? Entonces, debemos ponerles un rótulo de que es o tal, o debemos evaluar por qué razón no lo, ¿sí? Y echar mano de la investigación más reciente y ver que resulta que el coito vaginal es no la mejor actividad sexual para estimular a la mujer. Cierto. La mujer sí puede llegar al orgasmo por solo estimulación vaginal. Hoy está más claro eso que hace años, ¿sí? Pero no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil por muchas razones fisiológicas, ¿sí? Es más fácil estimulando la zona erógena o el órgano erógeno por excelencia en la mujer, que es el clítoris, ¿sí? Entonces, pero si la mujer cree y el hombre cree que la mujer o incluso el terapeuta cree, puede ser, ¿sí? que puede pasar, claro, pues, puede pasar, ¿sí? Y que bueno, y eso es de la esencia de la teoría del psicoanálisis sobre la sexualidad femenina, es que si la mujer no llega a esto, tiene pues una neurosis, tiene un problema, y es un problema, tiene la histeria, un problema, etcétera. Entonces ese es un ejemplo de cómo ese debía ser un problema menor, que con buena educación sexual, buena claridad, pero entonces el terapeuta tiene que estar debidamente fundamentado, ¿sí? Para orientar y ayudar a resolver ese problema. Poder explicar eso, y también lo de los ritmos, doctor, que a veces uno escucha pareja, ¿sí? No, es que al tiempo no llegamos al orgasmo, al tiempo, entonces nos pasa algo, estamos como mal. ¿Cómo se puede ver eso? Y además que se requiere mucha sincronización, tal vez, una coincidencia. Pero algunos se quejan y crees común, y que eso es como algo enfermizo. Pero que aquí hay algo interesante, o sea, no todas las personas experimentan orgasmo. Razón tenía Benedetti cuando decía que si todos experimentan, no habría violencia, no habría guerra. No habría guerra. Él tenía claro que es un privilegio que no es para todos, más o menos. Ahora, a ver, la respuesta por partes. Primero, todos tenemos la potencialidad de alcanzar el orgasmo, hombres y mujeres y tal, tenemos. Ahora, no siempre se alcanza, por muchas razones, desde las más elementales. Si usted está teniendo relaciones sexuales y al mismo tiempo viendo la serie de Blacklist en Netflix, pues entonces vaya mejor a ver su nivel de excitación seguramente no va a llegar aquí, porque está más pendiente de qué está ocurriendo. Viendo un partido de fútbol. O viendo un partido de fútbol. Entonces pueden haber desde cosas elementales hasta otras situaciones que merecen una evaluación médica y fisiológica y psicológica más detallada. Como hablábamos ayer justamente con la doctora Ligia haciendo la revisión, que a veces se hace, y justamente cuando doctor en su artículo sobre una crítica que hace al DSM-4 y la medicalización del erotismo, en que se desconocen justamente esas variables socioeconómicas, las desigualdades de género, entonces decíamos, es que si la persona llega cansada, estresada de su trabajo, y además se le exige que debe tener un buen rendimiento, y además él se está exigiendo con base en una serie de imaginarios, pues lo más probable es que no lo consiga por un lado, y por el otro ya empezamos a ponernos las etiquetas de entonces es anorgásmica, es impotente, entonces necesita Viagra o necesita tal cosa. Como se hace todo ese reduccionismo desconociendo tanto lo relacional como lo social. Wow. Pero pues ya puedo decir que puedo morir tranquilo, ya somos 3 los que hemos leído ese artículo. Bueno, nos gustó. Sí, eso muy bueno. Y entonces en ese orden de ideas yo voy a insistir, porque tengo esa pregunta en el WhatsApp, en esto de la función erótica y la queja de una pareja, que porque se sienten mal que no llegan al tiempo al orgasmo. ¿Cuál sería su opinión, doctor? No, no hay una regla que diga la felicidad sexual o la normalidad erótica depende de la sincronicidad en el orgasmo. Eso no es así, ¿sí? En la vida real pueden pasar muchas cosas y las parejas van aprendiendo trucos. Por ejemplo,
una pareja donde la mujer, el periodo de latencia orgásmica, es decir, el tiempo que se demora para excitarse y alcanzar el orgasmo, es mucho más extensa que el del hombre, ¿sí? Pues entonces hay hombres que van a la fija y entonces dicen, primero yo la estimulo de otra manera, ¿sí? Y la hago llegar al orgasmo, y ya sin la presión de hacerla llegar por lo menos a un primer orgasmo, Sí. entonces yo puedo desempeñarme Tranquilo. ¿sí? Y es probable que la haya llegar que llegue a un segundo orgasmo, ¿sí? O no, pero entonces eso va siendo parte de la intimidad, de esa apertura que tiene que tener la pareja para ponerse de acuerdo en estas cosas. Entonces, bueno, ahora puede ser posterior, es decir, tener un molde. Recuerden lo que yo he dicho, el acto sexual en general sigue las mismas fases, tiene las mismas respuestas fisiológicas y tal, pero lo fundamental es lo subjetivo, lo que estamos experimentando, ¿sí? Y hay una enorme diversidad, y cada acto sexual es único. Hay grandes que se consideran... A mí una vez me paró en el parque de la universidad donde trabajaba un profesor de medicina muy eminente, ¿sí? Y tal, asustadísimo. No, es que, mira, no tuve una erección, ¿sí? Ayer. Bueno, ¿cuántas veces le ha pasado? No, ayer, pero es que yo creo que este es un problema, ¿cierto? Grave. No, pues, hablemos dentro de 8 días, me cuenta, ¿cierto? A ver si vale la pena mirarlo más. Porque es que no podemos... tenemos esa idea de que debemos funcionar perfectamente. No, esos modelos, como ya ustedes lo han discutido con ocasión de otras cosas, esos modelos no son. Ahora, no alcanzar nunca el orgasmo es un problema. Sí. Es porque no disfrutar de lo que define en sí mismo el erotismo. El orgasmo es, y entonces aquí voy a tener muchos problemas porque van a decir, está reduciendo a una cosa, a una cosa fisiológica. No, ya he dicho, el orgasmo es lo subjetivo, el orgasmo depende de la relación, el orgasmo depende de la televisión que se está viendo, depende de si vivo en el sur o en el norte de la ciudad, depende de muchas cosas, ¿sí? Pero en sí mismo, la expresión máxima del erotismo es el orgasmo. Por lo tanto, si hay limitaciones para alcanzarlo con frecuencia, entonces ese es un buen motivo de consulta. Sí. Doctor, en el mundo de hoy vemos parejitas que tienen sexo por teléfono, digamos, ¿sí? Y pueden tener orgasmos estando él en un lugar en Europa, ella en otro país, y pueden tener orgasmos, ¿sí ve? Sí. Nos llamaba la atención en la revisión del tema, ¿sí? Encontrando un artículo sobre 3 ensayos de cómo la población noruega toma en cuenta las actividades del diario vivir y su satisfacción en la vida sexual. Un estudio del año 2010. Y hace una referencia que nos llamó la atención muchísimo. Dice que encontraron que en el año 87 era el 59% quienes estaban sintiéndose satisfechos solo por tener vida sexual, que era una importancia alta que le daban. En el año 97 pasó al 64%, y en el año 2007 al 38%, como si fuese disminuyendo esto. Sí, y eso tiene que ver con las condiciones de vida y las angustias que producen, ¿no? Hay también una famosa película italiana, muy famosa para los que nos interesa el tema, que se llama La clase obrera va al paraíso, en donde los trabajadores, pues sometidos a ciertas presiones y condiciones difíciles y todo, pues su rendimiento sexual es terrible, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. Pero yo diría, tratando de generalizar, que todos debiéramos buscar tener satisfecho nuestra vida sexual. Debemos tener una vida erótica satisfecha. Insisto, para cada quien eso significa varias cosas, ¿sí? Para unos puede ser un orgasmo diario, como me dijo una amiga sexóloga argentina una vez. Porque yo le pregunté, ¿por qué eres tan tranquila, ¿sí? Entonces me dijo, tan sosegada. Un orgasmo diario. Un orgasmo. Esa es la fórmula, ¿cierto? Ella se tomaba eso. Ella se tomaba eso, pero yo digo un orgasmo cada 6 meses, bueno, y puede ser, ¿sí?
pero debíamos resolver eso. Y eso nos daría una plenitud que nos permitiría desempeñarnos bien en todas las otras áreas de la vida que tenemos, ¿sí? Pero lo que ocurre es lo contrario, que como no resolvemos eso, entonces en el trabajo estamos pendientes es de cómo, ¿sí? Si uno llega bien equilibrado, ¿sí? Eróticamente, uno llega al trabajo y se dedica al trabajo, ¿sí? O a lo que sea, ¿sí? A todas las otras metas que pueda tener en la vida, a las actividades. No tenerlo poco resuelto o mal resuelto, nos va a gastar energía, nos va a distraer. Y a generar una cantidad de problemas. Pero vemos también parejitas en el día de hoy, doctor, que mencionan, por ejemplo, situaciones muy, entre comillas, de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, que tiene una cirugía de cadera, un hombre joven, ¿sí? Una posible cirugía de cadera, un hombre relativamente joven, dentro de un matrimonio en el que ellos llevaban una vida sexual muy activa, y verse luego, o el que sufre, por ejemplo, por un accidente, una parálisis, etcétera, etcétera. Ya sabemos y estamos aprendiendo mucho de esto de que función erótica, pues para todo, va a implicar en todo momento en la vida de un ser humano. Como que le podemos decir a estas personas que no, que a veces puede ser que nosotros como que especifiquemos la sexualidad a solamente el coito, y que no podamos tener una mente que nos permita visualizarla más ampliamente. Siempre una posibilidad de atender a nuestras necesidades eróticas. Ahora, por supuesto, hay condiciones de salud que son inhabilitantes, hay momentos que no son oportunos, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que estábamos en una reunión de profesores en la Facultad de Medicina, donde se le ha dado mucha importancia. En la Universidad de Caldas se cumplió 50 años de la primera cátedra de sexología en la Facultad de Medicina de esta universidad hace unos días, ¿sí? Entonces allí siempre, entonces en un estudio de caso o algo, estábamos discutiendo la sexualidad de ese paciente, que tenía una serie de problemas cardíacos, en fin y tal, cuando llegan y nos dicen que el paciente se murió. Entonces la reflexión que hicimos, pues, bueno, sí, la sexualidad es importante, pero tanto, ¿cómo no previmos que, cierto, no, pero no era porque hubiéramos promovido la actividad sexual del paciente, sino que nos desenfocamos, nos pusimos a darle importancia a estudiar cuando el paciente estaba tan mal que el riesgo de morir era alto y la sexualidad era lo de menos en ese momento. Entonces, haciendo esa aclaración, siempre hay posibilidades de atender esto. Acabamos de presentar un caso en el Congreso de Medicina Física y Rehabilitación en Santa Marta de hace un par de semanas, donde nos invitó el doctor Mario Giraldo, el presidente de la asociación, que es de una persona que tuvo un trauma raquimedular en un accidente, que entonces está en silla de ruedas con su lesión medular, y que además, pero que además tiene una vida sexual plena, ¿sí? Y lo entrevistamos a él y a su pareja, ¿sí? Y ese fue el caso que pudimos mostrar, o sea, de que siempre es posible. No vamos a entrar aquí en los detalles y tal, pero siempre hay que buscar en las condiciones más difíciles. Obviamente hay momentos donde no es oportuno, ni es prudente, ni nada. Entonces, ¿sí? Allí sería ver la idiosincrasia de cada caso y ver que se puede vivir de diferentes maneras, teniendo en cuenta la historia de la persona, correcto, sus condiciones. ¿Sí? También presentamos con la doctora Alexandra Caballero hace poco en la Sociedad de Hematoncología. Se entrevistaron varias mujeres con cuadros de linfoma y tal, sobre qué pasaba con su deseo y todo, y los reclamos que le hacían incluso a los médicos y el personal de salud que los atiende. Ustedes nunca se preocupan, o la mayoría de las veces, o es la excepción, ¿sí?, de qué está pasando con nuestra sexualidad, ¿sí? Entonces hay que atenderla. Ahora, también decíamos, los médicos están concentrados en su función de salvar la vida, ¿sí?, y todo esto, pero sería mejor si se pudiera atender también esto. Volvemos a lo que decíamos al inicio del programa, que lo mencionabas,
esto del ser humano, un concepto integrado, que nosotros vemos esto dentro de la psicoeducación, repetirlo una y otra vez porque a veces se nos olvida. Sí. ¿Sí? Como psicólogos o los médicos o los que estemos, el que tenga algún contacto, como dices tú, Leito, con seres humanos, o lo importante que es tener clarísimo que somos seres integrados, que no somos una mente por acá caminando, un cuerpo por ahí sin mente, o sea, entender esa integridad nos puede ayudar a hacer intervenciones mucho más saludables, ¿no? Sí, y hay otro aspecto, digamos, uno es la sexualidad individual y de pareja, pero también la sexualidad de las poblaciones es importante. Ustedes saben que pues yo estoy interesado en salud pública también, sí, y esto, y entonces hay también que verlo desde esa óptica, ¿sí? Y hay, por ejemplo, hay comportamientos sexuales de riesgo, hay cosas, hay problemas de salud pública relacionados con el ejercicio inadecuado, impropio, tal de la sexualidad. Entonces, sí, entonces también hay que tener, y de ahí la complejidad, y por eso a los psicólogos nos corresponde lo que tú estás diciendo, Ligia Amparo, es decir, estar atentos. Yo no concibo hoy un psicólogo que no le dé importancia a la sexualidad, así esa no sea su especialidad, pero además hay, por ejemplo, los estudios de Maslow que tú lo mencionas, los aplicaron en la industria, en la psicología organizacional, y estudios sobre la sexualidad, por ejemplo, sobre la sexualidad de las mujeres, sobre la capacidad y la frecuencia orgásmica de las mujeres, los aplicaron dentro de la industria porque dan, o sea, cualquier psicólogo tiene que saber. Y yo digo, los psicólogos astronáuticos tienen que pensar en que está allá en la estación espacial, cómo están resolviendo eso, etcétera. Cualquier psicólogo debe trabajar en eso. O sea, una mala, digamos, una mala salud sexual va en detrimento de la productividad de la empresa. De acuerdo, exacto, de acuerdo. Por ejemplo. Sí, pues, claro. Claro. Ustedes se imaginan un jefe gruñón, porque no, ¿cierto? Porque sí. Doctor, quisiera hacerle una pregunta que creo que no podemos dejar de hacerla, y es lo que tiene que ver con la sexualidad en la adolescencia, ¿sí? Y los embarazos adolescentes. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué sucede? Y usted es un doctorado en salud pública, en sexualidad también. Sí. Exactamente, el embarazo adolescente es un problema de salud pública, ¿sí? Y hay que mirarlo desde ese punto de vista también, y no solo desde el punto de vista, digamos, individual. Ahí yo considero que la educación sexual ha sido un fracaso. En Colombia, desde 1993 existe un Plan Nacional de Educación Sexual, y que se ha ido modificando y complementando y refinando, pero en la realidad es que las tasas de embarazo adolescente son altísimas, ¿sí? Sí. En la población ahora de desplazados y todo esto es del 60%, está en torno a eso, sí, o sea, eso no tiene... sí. Ahora, ¿por qué ese fracaso? Porque no se acepta a los adolescentes como seres sexuales, que es la primera etapa del desarrollo consciente de su sexualidad, ¿sí? Y en donde los niveles de deseo son altísimos y tal. Una educación sexual orientada solo a restringir o controlar la conducta sexual de los adolescentes fracasa, porque ellos lo van a hacer porque sí o porque no. Miren el caso de la sentencia de la Corte Constitucional hace unos días, de lo que ocurrió en esa escuela militar. En cuanto a tener relaciones sexuales en el aula de clase. Sí, sí. Y bueno, y al respecto, aquí creo que esta respuesta que nos acaba de dar el doctor Useche nos lleva a algo que comentábamos al comienzo, y es el tabú, convertir en tabú una situación, una dimensión tan natural como cualquier otra del ser humano. Que lleva otro adagio, los dichos populares son tan bellos, ¿no? Lo prohibido es rico. De acuerdo. ¿No? Decían las abuelas. Sí, exacto. Es fomentar la curiosidad. Es una ley de la excitación sexual, ¿no? Es entre más dentro del erotismo, dentro del erotismo esa es una condición una variable que cuenta. Muy bien, a la gente que está por aquí conectada, que son bastantes, bueno, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna réplica con respecto a las apreciaciones del doctor aquí esta mañana, pues ni más faltaba, las pueden hacer.
Claro, mira, y dentro del WhatsApp tengo una pregunta de una mamá, doctor, y tiene 2 hijos adolescentes, y pregunta, un hijo tiene 10 años y el otro jovencito tiene 16 años. Dice, ¿cómo hablo de sexualidad con mis hijos? Está sola con sus 2 hijos, no sabe cómo acercarse a ellos, no sabe cómo decirles, ella claramente entiende que no es a través de condones o anticonceptivos, que se hace educación sexual, claramente lo tiene, entiende que debe haber salud sexual, y en esa línea ella pregunta. Qué bien, porque me permite decir varias cosas que siempre me han preocupado sobre la educación sexual de los adolescentes. La primera es esta, malas noticias. Los padres no somos los mejores educadores ni los más indicados siempre para orientar a nuestros hijos. Además porque un hijo no siempre ve a su padre como un amigo o a la mamá. Exacto. Por mucho que los padres pretendan ser el amigo de sus O el hijos. amiguis. El claro, amiguis. pasa. No va a pasar, no pasa. Exacto, generalmente no. No. Pues a veces uno dice, no, es que mi mamá es mi mejor amiga, dicen. Sí, pero cuando uno le dice, cuéntame tu historia sexual, y le dice, bueno, y esta historia sexual, tu mejor amiga, que es tu mamá, ¿La sabe? No, hasta allá no llegamos. Entonces, lo primero es eso, pero además por un aspecto psicológico, y es que sabemos que en esa etapa los adolescentes están en busca y consolidando su autonomía, su independencia. Y entonces a los padres siempre se les ve con alguna distancia, incluso cuando lo escuchan a uno, ¿sí? Mis hijos ahora de adultos me dicen, papá, usted trataba de decirnos cosas y nosotros después nos reíamos, ¿cierto? Claro. Nos hablaba de lo que no nos interesaba, ¿cierto? Porque ya sabían. Nos hablaba de lo que usted creía que debíamos saber, ¿cierto? Sí, y nosotros hemos pasado por allá hace rato. Hay un meme que vi estos días que representa esa situación, ¿no? Llegan 2 padres y le dicen a la hija, ven, siéntate, llegó el momento de que hablemos de sexualidad. Y la niña se siente y dice, bueno, ¿qué quieren saber? Eso estuvo bueno. La niña se siente, Ella es pregunten pues. el gurú de la Sí, sexualidad. Exactamente. Eso Entonces, pasa. ahora, cuando hemos trabajado en educación sexual en colegios y con padres y todo esto, encontramos eso mismo, que no funciona bien. Uno lo quisiera, porque uno le da toda la importancia a la Claro. familia, a la relación y todo esto. De ahí la importancia, esto es lo segundo que quiero decir, de que haya educadores sexuales y consejeros sexuales bien preparados, ¿sí? En los colegios muchas veces quien juega ese papel es como las clases de educación física a veces, ¿cierto? No el que sabe, sino el que está libre por ahí. Ajá, exacto. Yo creo que los colegios deberían buscar a aquellos profesores que tienen ese carisma, que tienen que los estudiantes se acercan a ellos, les tienen confianza. Puede ser el psicólogo, pero no necesariamente puede ser el psicólogo. Pero se necesita una buena formación para poder aclarar todas las cosas, ¿sí? Entre 10 y 16 años, que es la pregunta, Sí. pues hay una diferencia muy significativa en términos de qué momento del desarrollo sexual se está viviendo. En los 10 años estamos en la prepubertad, ¿sí? Y generalmente los chicos, por ejemplo, no han tenido su primera eyaculación todavía. La edad mediana en Colombia, hasta donde lo hemos estudiado, de la primera eyaculación son los 13 años. Y eso se ha mantenido constante en las últimas décadas. Y va paralela a la edad mediana de la primera menstruación. Entonces, esos eventos fisiológicos que son también psíquicos, que son como unos marcadores del desarrollo, son muy importantes para tener en cuenta. No es lo mismo la sexualidad como la percibe un chico que ya ha eyaculado que otro que no lo ha hecho, porque es el que ya lo hizo, ya experimentó un orgasmo generalmente, ¿sí? Y entonces sus necesidades de conocimiento son distintas. Claro. El otro está hablando todavía de lo que le cuentan, o la chica todavía está hablando de lo que le cuentan. Vamos a hablar en términos pues generales de el promedio de la población. Siempre hay niños precoces, siempre ha habido abusos, siempre ha habido cosas que distorsionan ese desarrollo, pero
Pero entonces aquí en este momento, bueno, debería darse a los 10 años toda la información posible sobre la vida erótica. ¿Sí? Y entonces aquí digo otra cosa, lo que debemos hacer los padres si queremos cumplir nuestra misión es observar mucho a nuestros hijos, estar atentos y darles la libertad, de hecho, que ellos se sientan en confianza de que pueden preguntar. Nuestro papel es responder a las preguntas, no llenarlos de lo que nosotros queremos llevarles, porque nos equivocamos. Claro que sí. Ahí está. Bueno, mientras yo voy revisando por acá inquietudes, doctora Ligia, vamos yendo hacia el gran cierre de este programa esta mañana. Sí, señor, mire, muchísima gente comentando, agradecidos, les encanta el tema y sin duda alguna, ¿no? Pues es uno de los temas que más morbo despierta, sí, claro. más curiosidad y eso es apenas eso, curiosidad. Es apenas natural, entonces la invitación a que dejen sus comentarios, sus preguntas, a que además conozcan más adelante, bueno, o al cierre, el doctor Useche nos va a dejar sus redes sociales, página web y en fin, a través de qué medios la gente lo puede contactar. Sí, pues estamos ya en la recta final y creeremos oportuno, doctor, que podamos de alguna forma como concretar que sería de pronto como en recomendación, digamos que aquí vamos a utilizar algo que no estamos en consulta, pero casi, como una recomendación terapéutica, como algunas sugerencias terapéuticas en la línea de una salud sexual. Y en especial, por ejemplo, para aquellas personas que sienten como esa parte de erotismo dormida, alejada, o que podríamos decir se sienten ineficaces en esa dimensión erótica. Yo lo resumiría en una frase. No nos digamos mentiras sobre nuestra realidad sexual. Lo que más daño hace es que tenemos un yo público, aparentamos unas cosas, mientras que nuestra realidad y nuestra vida íntima es otra. En consulta uno es lo primero que descubre. Qué bien. ¿Sí? Entonces no nos digamos mentiras. Ahí sí, digamos, aceptémonos como somos. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué insatisfacciones tenemos? ¿Qué fortalezas tenemos? Porque debemos ser conscientes. Nosotros, puede que mi debilidad no sea en la fase relacional, ¿sí? Pero que sí sea en la fase excitatoria. Sí. Puede que sea no nos digamos mentiras, aceptémonos como somos. Si no partimos de eso, cualquier cosa va a ser una hipocresía. Y cuando se juntan muchas hipocresías, tenemos una población hipócrita en lo sexual, que es lo que vivimos hoy. Doctor, ¿cuál sería el indicador para una persona, en singular o en plural, en pareja, por ejemplo, un indicador para decir hay que ir a buscar los servicios profesionales de un sexólogo, por ejemplo, una terapia profesional o de una asesoría profesional? ¿Cuál podría ser ese indicador ahí en la vida de pareja? Cuando en una escala de 1 a 10, una persona se autoevalúe y encuentre que tiene 5 o menos, en insatisfacción, por cualquier razón que sea, ¿sí? De 5 a 10 yo diría, está dentro de lo que cualquier ser humano en la vida diaria puede experimentar y puede simplemente obtener información o algo así. Si mi vida, eso me lo estoy inventando ahora, esto de la escala de 1 a 10, porque es como se mide el dolor, como se mide no sé qué, entonces, pero si uno está rankeando 1, 2, 3 todos los días, bueno, hay problemas. Sí, y no necesariamente la solución puede ser cambiar de pareja, no recurrir a la infidelidad. No. Se puede recurrir a ayuda profesional y recuperar esas pueden ser coincidencias en pareja. Por eso yo digo, muchas veces por ejemplo, hay mitos sobre la masturbación que son inadmisibles, inaceptables hoy en día, ¿sí? Y la masturbación es una solución que está a mano para resolver muchos de los problemas. Una solución muy a la mano. Sí. Entonces sí, y que es fácil, que tiene que ver con la vida sexual, ¿sí? Volvemos otra vez, Leito, ya cerrando uno más de los programas de Mentes Abiertas, a un punto que casi comentamos, como que casi en todos los programas, no sé si recuerdan, la felicidad.
¿sí? Porque usted lo está tocando allí de alguna manera. Si la satisfacción del ser humano, si se acepta como ser humano, si nos aceptamos y reconocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, si estamos en búsqueda o si permanentemente tenemos claro lo que somos, qué queremos, pues vamos a estar mucho mejor. Y también siendo conscientes de cuáles son esas como normas o estereotipos que nos estamos autoimponiendo y que no, en lugar de volverse como un sueño o algo que yo quisiera alcanzar, es como un yugo que me estoy poniendo, sí, y que debo cumplir. Entonces es como vernos, liberarnos también de esas mismas cargas que nosotros nos ponemos y a veces ni siquiera sabemos de dónde, sí, es que las hemos asumido. Porque, perdón que ya estamos en el cierre, pero se me viene en la mente el caso de una personita que en estos días me comentaba a la expectativa de este programa y se me estaba quedando por fuera, que frente a la insatisfacción de su vida respecto a un trabajo que tenía que no le gustaba. Y en cuanto él sale de ese trabajo, descubre que no era ese trabajo, descubre que era su sexualidad. Y así es, muchas veces seguramente. ¿Sí? Entonces definitivamente que es algo muy importante que tenemos que estar constantemente revisando, y para todos nuestros cibervidentes un agradecimiento muy especial por habernos compartido, por estar aquí, acompañándonos en vivo, y para aquellos cibervidentes que van a estar nuevamente conectados a través de este video, pero en especial un agradecimiento así gigantesco, doctor, sí, por haber aceptado nuestra invitación, estar aquí en este rato tan agradable que estuvimos, en el cual aprendimos y nos divertimos. Sí, muchísimas gracias. Compartimos y crecimos. Sí, ¿cómo es? Sí, o sea que, Leito, de mentes abiertas, un espacio para compartir, conocer y crecer. Y crecer. Doctor Bernardo Useche, ¿dónde pueden ubicarlo las personas que estén interesadas en, por ejemplo, en el Colegio Colombiano de Psicólogos, que entre otras cosas, cuéntenos así brevemente, ¿qué hace el Colegio Colombiano de Psicólogos? Que usted dirige, por cierto. Hace muchísimas cosas. Entre otras, coordinamos distintas especialidades de la psicología. Hay una especialidad que es psicología de la sexualidad, ¿sí? Y entonces eso quiere decir que en muchas ciudades de Colombia hay psicólogos que están trabajando en esta área y que podrían ayudar a resolver todas estas inquietudes. A mí el trabajo del colegio en este momento no me permite atender consulta ni nada de esto, pero hay unos equipos que pueden ayudar a hacerlo. El colegio tiene como misión principal elevar el estatus del conglomerado de los más de 100.000 psicólogos que hay en el país. ¿Sí? Fortalecer la presencia gremial, dar a conocer nuestra voz, nuestro conocimiento científico para influir sobre políticas públicas, para influir sobre la realidad de los colombianos. Entonces, esa es una tarea muy grande que la cumple a través de distintas instancias. Ya les he mencionado los campos o especialidades, pero también una de las funciones públicas que nos dio la ley que creó al Colegio Colombiano de Psicólogos es la de los tribunales deontológicos o de ética. Es decir, estamos preocupados todos los días porque la práctica de los psicólogos esté con estándares de ética muy elevados. Claro. Entonces, ese es otro trabajo nuestro. Tenemos como otra función, bueno, no es la más importante ni a la que se le dedica más tiempo, pero nos comunicamos internacionalmente con otras asociaciones para aprender, para trabajar conjuntamente. En este momento nos preocupa mucho la relación con nuestros colegas de la Sociedad Venezolana de Psicólogos, por ejemplo. Claro. Tenemos intereses comunes. Los estamos invitando a un proyecto en la frontera, en Arauca, en prevención en salud mental, porque son muchos los migrantes venezolanos que han llegado y que tienen una situación psicológica muy difícil. Entonces tenemos una perspectiva muy amplia, ¿sí? Pero sobre todo el contribuir a las condiciones. Por supuesto, eso nos interesa también. Nosotros tenemos psicólogos de élite que ganan muy bien y tenemos psicólogos recién egresados que no se justifica que su salario sea algo más de un mínimo. Después de haber estudiado 5 años una profesión
con todo lo que esto El rigor. el rigor con todo lo que esto implica. Pues tiene muchos temas usted que atender, doctor, No me presidiendo pregunte más. como presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos Colpsic. Así se encuentra, y pues ya dejamos aquí como a manera de comentario de esta conversación en vivo la página web y bueno, también el link de la página de Facebook para que quien tenga curiosidad o la necesidad de acceder a algún tipo de estos servicios, pues se conecte y lo pueda hacer rápidamente. Sí, y continuamos entonces para el próximo miércoles con la temporada de sexualidad en un tema que también les va a encantar. Pues no es sino agradecerles una vez más. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan, a quienes nos van a ver después. Recordarles siempre que este programa es para ustedes en este enfoque de promoción, de educación. Si consideran que alguien puede beneficiarse, compartirlo con estas personas. Exacto. Y si hay temas que ustedes consideren que debamos tratar, que les gustaría, por favor envíenos en los comentarios. Bueno, doctor, y doctor Useche, para cerrar, no estaría de mal recomendar por la salud y ¿no? De pareja, mental, en general, integral, ¿no? Y la productividad laboral, lo que recomendaba su colega, un orgasmo diario. Un orgasmo diario está bien. Sí, Está bien. Está bien mientras podamos hacerlo. Mientras sea posible. Mientras sea posible, sí. Muchas gracias a todos. Esto fue De Mentes Abiertas, un espacio para compartir y crecer. Gracias por estar en sintonía. Explorar lo que pensamos o sentimos nos lleva a ser mejores amigos, mejores parejas, mejores profesionales o simplemente a ser mejores personas. De Mentes Abiertas, un espacio para compartir, conocer y crecer. Por UMNG Radio. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio, una emisora alternativa.